Ana volvió a casa un jueves de madrugada, alrededor de las 3. Al principio, no pensé mucho en la hora. Últimamente, sus horarios se habían vuelto impredecibles, y yo trataba de no ser el esposo que exige explicaciones cada vez que ella sale. Pero esa noche fue diferente, y no por el reloj, sino por la mirada que traía. Entró en silencio, como si intentara no despertarme. La observé desde la cama, con los ojos apenas entreabiertos, y la vi moverse despacio, quitándose los zapatos en el pasillo, mirando de un lado a otro con una expresión, cautelosa, casi ansiosa. Ella no se dio cuenta de que estaba despierto. Se fue directo al baño, cerró la puerta y abrió el grifo de la ducha. Esperé un par de minutos, luego me levanté, empujado por una intuición que no supe explicar en ese momento. Me acerqué al baño, me detuve frente a la puerta cerrada y escuché. Pero no eran los sonidos del agua los que me inquietaron, sino el sollozo apenas contenido que escapaba entre las paredes. Ana estaba llorando. No llorando de forma normal, como uno lo haría tras un mal día, sino que parecía estar ahogándose en algo mucho más profundo. Me quedé ahí, inmóvil, con una sensación en el pecho que no sabría describir. Algo me decía que, fuera lo que fuera, yo no quería descubrirlo. Decidí volver a la cama y fingir que no había escuchado nada. Pero a partir de ese momento, esa noche se me quedó clavada en la mente, como una espina que, cada día, dolía un poco más. En las siguientes semanas, empecé a notar cosas que antes, quizás, había ignorado o preferido no ver. Detalles pequeños, pero lo suficientemente persistentes para obligarme a enfrentar la posibilidad de que algo en nuestra vida estaba cambiando. Cada vez que la veía llegar tarde, me encontraba pensando en aquella madrugada, en el silencio incómodo, en el sonido de su llanto ahogado. Algo estaba mal. Y aunque no sabía exactamente qué, una certeza me invadió, lo que estaba a punto de descubrir iba a destrozar todo lo que yo creía tener. Había pasado cerca de una semana desde aquella madrugada en que escuché a Ana llorando en el baño. Desde entonces, mi vida se había convertido en un desfile de sospechas y dudas, y, aunque me odiaba a mí mismo por hacerlo, empecé a observarla con una atención que jamás había tenido antes. Cada gesto suyo, cada palabra, cada silencio, todo se convertía en una pista potencial, una señal de algo que no quería admitir. Algo en mi interior me decía que me estaba aferrando a un mundo que ya no existía. El fin de semana siguiente, decidí llevar a los niños a la casa de mis padres para que pudieran pasar el día con sus abuelos. Siempre me habían insistido en que querían más tiempo con ellos, así que parecía la excusa perfecta. Ana me dijo que tenía trabajo atrasado y que se quedaría en casa, que aprovecharía la tranquilidad para terminar unos informes. Cuando la besé antes de salir, sentí cómo evitaba mirarme a los ojos y ese gesto, tan mínimo y tan cargado, me dejó una sensación desagradable en el pecho. Salí de la casa con los niños, pero no llegué muy lejos. Apenas doblé la esquina y me estacioné detrás de unos arbustos a unas pocas casas de distancia. Mis hijos, entretenidos en sus juegos, no se dieron cuenta de nada. Me sentía ridículo, infantil, como si estuviera espiando a una desconocida, pero algo me decía que ese día descubriría la verdad, y me aferré a esa certeza con todas mis fuerzas. Esperé en silencio por más de media hora, observando la casa con el corazón latiendo a toda velocidad. La calle estaba tranquila, y lo único que se escuchaba era el sonido de los niños jugando en el asiento trasero. Finalmente, vi la puerta de casa abrirse y a Ana salir, con una bolsa en la mano y su cabello peinado como si fuera a algún lugar especial. Caminó hasta el final de la calle y dobló a la derecha, perdiéndose de vista. No me tomó mucho decidir lo que haría. Les dije a mis hijos que íbamos a hacer una breve parada y comencé a seguirla, manteniendo la distancia para que no pudiera notar mi presencia. Al doblar la esquina, vi a Ana detenerse frente a un pequeño restaurante. Se quedó en la entrada, mirando su teléfono como si esperara a alguien.
sentí como la furia crecía dentro de mí. Había mentido, me había dicho que se quedaría en casa trabajando, y ahora estaba aquí, en la puerta de un restaurante, esperando a... ¿quién? Observé desde el otro lado de la calle, ocultándome detrás de un árbol, mientras ella revisaba el teléfono varias veces, con una expresión impaciente. Finalmente, vi que alguien se acercaba. Era un hombre, alguien que no reconocí al principio. Alto, con el cabello cuidadosamente peinado y una camisa que parecía más cara que todas las camisas que había tenido en mi vida. Mi corazón se detuvo cuando vi cómo se acercaba a Ana, cómo ella sonreía y le daba un abrazo que duró demasiado. No era un abrazo cualquiera. No era algo que uno compartiría con un amigo o con un simple conocido. Los observé en silencio mientras entraban juntos al restaurante, como si fueran una pareja normal, sin preocuparse por el mundo que los rodeaba. Me quedé quieto, procesando lo que acababa de ver, sintiendo cómo mi mundo se desmoronaba en silencio. Me decía a mí mismo que tal vez estaba exagerando, que tal vez ese abrazo no significaba nada, pero en el fondo sabía la verdad. Había algo entre ellos, algo que yo jamás había notado, o peor aún, algo que había decidido ignorar. Me quedé allí, fuera del restaurante, sintiendo cómo la rabia y la tristeza se mezclaban dentro de mí. Mis hijos estaban en el auto, felices e inocentes, ajenos a la tormenta que estaba a punto de desatarse en nuestra familia. No sabía qué hacer. Podría entrar, confrontarlos, hacer una escena frente a todos. Pero algo me detuvo. No quería que mis hijos vieran a su padre perder el control. No quería que recordaran el día en que su familia comenzó a romperse en 1000 pedazos. Así que me alejé de allí, con el corazón roto y la mente llena de preguntas. Llevé a mis hijos a casa de mis padres y regresé solo. No sabía si quería enfrentar a Ana, si tenía la fuerza para escuchar sus mentiras, pero necesitaba respuestas. Necesitaba entender en qué momento nuestra vida se había convertido en esto. Cuando regresé a casa, la encontré en el salón, sentada en el sofá, leyendo como si nada hubiera pasado. Al escuchar la puerta, levantó la vista y me miró con una sonrisa que me dio asco. ¿Cómo podía mirarme a los ojos después de lo que había hecho? Sentí una oleada de rabia que casi me hizo perder el control, pero respiré hondo y traté de calmarme. Pasé junto a ella sin decir una palabra y subí al dormitorio. Me encerré allí durante horas, tratando de pensar en una manera de confrontarla sin perder la calma. Repasé cada detalle, cada momento que había compartido con ella, buscando alguna señal, algún indicio de lo que estaba pasando. Recordé todas esas noches en las que se quedaba trabajando tarde, todas esas excusas que ahora me sonaban tan falsas. Finalmente, bajé al salón, decidido a enfrentarla. Cuando me vio, noté cómo su expresión cambiaba, como si intuyera lo que estaba a punto de suceder. La confronté, le pregunté directamente por el hombre con el que la había visto. Su reacción fue una mezcla de sorpresa y miedo. Trató de negarlo, de decirme que no era lo que parecía, pero sus ojos la delataban. Sabía que estaba atrapada, que no tenía escapatoria. Mientras la escuchaba, sentía como el amor que alguna vez sentí por ella se desvanecía, reemplazado por una ira fría, una sensación de traición que me quemaba por dentro. Ella intentaba justificarlo, inventando excusas absurdas, pero yo ya no podía escucharla. La imagen de ella abrazando a ese hombre, sonriendo como nunca lo hacía conmigo, se había quedado grabada en mi mente. Finalmente, me levanté y salí de la habitación sin decir una palabra. Subí al dormitorio, cerré la puerta y me dejé caer en la cama, agotado, vacío. No sabía qué iba a hacer, pero una cosa estaba clara, nada volvería a ser igual. Pasé la noche en el cuarto de huéspedes, sin poder dormir, repasando en mi mente todo lo que había visto y escuchado. Había tantas cosas que no entendía,
tantas preguntas sin respuesta, y aunque Ana intentara explicarse, la verdad era que no sabía si quería escuchar nada de lo que tenía que decir. Tal vez parte de mí pensaba que la versión que ella diera solo añadiría más mentiras a una historia que ya me estaba desmoronando por dentro. A la mañana siguiente, me levanté sin haber dormido más de 1 o 2 horas. Ana estaba en la cocina, preparando el desayuno como cualquier otro día, como si nada hubiera cambiado. Vi cómo me miraba, con una mezcla de nerviosismo y culpabilidad en los ojos. Parecía que esperaba que yo iniciara la conversación, que fuera yo quien diera el primer paso hacia la discusión que estaba flotando en el aire, densa y pesada, entre nosotros. Me senté frente a ella y la miré en silencio por un momento. La vi apartar la vista, incapaz de sostenerme la mirada, y en ese instante, todo lo que había intentado contener explotó. No podía más. Las palabras salieron de mi boca antes de que pudiera contenerlas. Dime la verdad, Ana, le dije, con una voz que apenas reconocí como la mía. No quiero excusas ni explicaciones absurdas. Solo quiero que seas honesta. Ella se quedó en silencio, y el leve temblor en sus manos la traicionaba. No hizo ningún intento por hablar. Apreté los puños, tratando de controlar la rabia que me hervía por dentro. Lo vi todo ayer, ¿sabes? Continué. No tienes que mentirme. Te vi salir de casa, te seguí, vi cómo te encontraste con ese tipo. Vi cómo te abrazabas a él como si fueras otra persona, alguien que yo no conozco. Ana seguía en silencio, y cada segundo de su mutismo me hacía sentir que estaba perdiendo aún más la poca paciencia que me quedaba. Finalmente, levantó la vista, y en sus ojos vi una mezcla de miedo y algo que parecía ser resignación. Está bien, Juan, dijo finalmente, con una voz débil, apagada. No voy a mentirte. Sí, hay alguien más. Sentí que el suelo bajo mis pies desaparecía, como si todo el mundo se estuviera desmoronando a mi alrededor. Saberlo era una cosa, escucharlo salir de su boca era otra completamente distinta. Me quedé mirándola, esperando, sin saber qué esperar. ¿Quién es? Pregunté, sin apenas reconocer mi propia voz. Era un tono que jamás había usado con ella. Ana bajó la cabeza y empezó a hablar, despacio, como si cada palabra le costara un enorme esfuerzo. Se llama Luis. Nos conocimos hace unos meses en una reunión de trabajo. Al principio no era nada, solo un compañero con el que intercambiaba ideas y me desahogaba del trabajo. No sé en qué momento, todo se complicó. La escuchaba sin apenas procesar lo que decía, sin entender realmente cómo había llegado a este punto. Me dolía el pecho, una punzada constante que no sabía cómo calmar. Me sentía traicionado, humillado, y cada palabra que decía Ana solo hacía que la herida se hiciera más profunda. ¿Por qué? Pregunté, mirándola a los ojos, buscando algo en su mirada que me diera una respuesta, que me hiciera entender lo que estaba pasando. Ella me miró, y por un instante, vi algo que podría haber sido arrepentimiento. Pero luego su expresión se endureció, como si estuviera justificando sus acciones ante sí misma. Porque me sentía sola, Juan. Porque hace años que no me siento realmente viva. Todo es tan monótono, tan predecible. Cada día es lo mismo. Y no te estoy echando la culpa a ti. Sé que tienes tus propias cosas y tus preocupaciones. Pero, con él, me sentí distinta. Me sentí vista. Su voz se quebró al final, y por un momento, pareció que iba a llorar. Pero yo no podía compadecerme. No después de todo lo que había pasado, de todo lo que había ocultado. Las palabras que estaba diciendo no hacían más que encender más mi ira. ¿Sola? ¿No se sentía vista? ¿Cómo podía decir eso después de todo lo que habíamos compartido? ¿Así que es mi culpa? Le respondí, sin poder contener el sarcasmo que se deslizaba en mis palabras.
¿Te sientes sola? ¿Y piensas que la solución a eso es salir con otro hombre? Ana intentó replicar, pero yo no la dejé. Estaba cansado de sus excusas, de las palabras vacías con las que intentaba justificar lo injustificable. No, Juan, no es eso, comenzó a decir, pero la interrumpí, incapaz de seguir escuchándola. ¿Sabes lo que me duele más de todo esto? Le dije, mi voz temblando de rabia contenida. No solo es que me hayas mentido, que hayas decidido llevar una vida secreta mientras yo estaba aquí, como un idiota, confiando en ti. No, lo peor es que ni siquiera te has molestado en explicármelo antes de que yo lo descubriera por mi cuenta. Has estado viviendo esta mentira, viéndome a la cara cada día, mientras llevabas esta doble vida. ¿Qué tipo de persona hace eso? Ana apartó la vista, incapaz de sostener mi mirada, y vi cómo sus manos temblaban ligeramente. Estaba a punto de decir algo, de intentar otra vez justificar sus acciones, pero yo ya no podía escuchar más. Me levanté, apartando la silla con tanta fuerza que casi la tiré al suelo, y me dirigí hacia la puerta. Voy a salir de aquí, le dije, sin mirarla. No puedo soportar estar en la misma habitación contigo ahora mismo. Escuché cómo intentaba detenerme, como decía mi nombre con una voz rota, pero no me detuve. Salí de la casa, cerrando la puerta detrás de mí, y me quedé en la calle, respirando profundamente, tratando de calmar la furia que sentía dentro de mí. No sabía qué iba a hacer, no sabía cómo enfrentar la realidad de que mi matrimonio había terminado, de que la mujer en la que había confiado me había traicionado de la peor forma posible. Pasaron horas antes de que decidiera regresar a casa. Cuando finalmente entré, encontré a Ana sentada en el salón, con el rostro pálido y los ojos rojos, como si hubiera estado llorando todo el tiempo. Se levantó cuando me vio, como si estuviera esperando algún tipo de perdón, alguna señal de que las cosas podrían arreglarse. Juan, comenzó a decir, pero yo levanté la mano, cortándola. No quiero escuchar nada más, Ana, le dije, con voz firme. Has tenido tu oportunidad para hablar, para explicarte, y todo lo que he escuchado son excusas. Solo quiero que me respondas una cosa. Ella asintió, esperando. ¿Tienes intenciones de seguir viéndolo? Pregunté, mirándola fijamente, buscando en su expresión una verdad que quizás no quería encontrar. Ana se quedó en silencio, y ese silencio fue todo lo que necesitaba para entender. La respuesta estaba ahí, en la forma en que evitaba mirarme, en la vacilación de su cuerpo. Ella no había terminado con él, no estaba arrepentida. Lo que yo pensaba que era nuestra vida juntos, el futuro que creía que teníamos, se había convertido en algo que yo ya no podía sostener. Finalmente, me dirigí a nuestra habitación, cerré la puerta y me quedé en la oscuridad, solo, tratando de entender cómo alguien podía hacer lo que Ana había hecho, cómo había podido traicionarme tan profundamente sin ningún remordimiento real. Pasaron varios días en los que Ana y yo apenas nos dirigimos la palabra. La tensión en casa era tan fuerte que, hasta los niños, que generalmente llenaban la casa de risas y preguntas, parecían percibirlo. Lucas y Marta me miraban con sus ojos grandes y llenos de preocupación cada vez que me veían caminar por la casa, y aunque intentaba mostrar una sonrisa, sabía que mi rostro delataba la ira que me consumía. Por dentro, sabía que este silencio no podía durar mucho más. Algo tenía que suceder, y yo no estaba dispuesto a quedarme de brazos cruzados mientras ella seguía mintiéndome en nuestra propia casa. Una noche, después de acostar a los niños y asegurarnos de que estaban profundamente dormidos, tomé una decisión. Fui al estudio, donde guardaba algunos documentos de trabajo y mi computadora personal, y comencé a planear. Me dije que no era justo que ella rompiera todo sin pagar las consecuencias. Había destrozado nuestra familia, y yo no iba a permitir que se saliera con la suya tan fácilmente. Lo primero que hice fue recordar una conversación que habíamos tenido años atrás sobre nuestros celulares.
Ambos teníamos un dispositivo que compartía la misma cuenta de Google, algo que nos hacía la vida más fácil para sincronizar eventos, recordatorios y fotos de la familia. Al principio, pensé que era una simple conveniencia, pero ahora se había convertido en una oportunidad para rastrear todas sus comunicaciones. Entré en su cuenta de correo desde mi computadora y, después de unos intentos, encontré el contacto de Luis, su amante. Durante los días siguientes, recopilé toda la información que pude. Correos, mensajes, fotos. Incluso encontré un par de mensajes en los que Ana le contaba detalles de nuestros problemas, cosas que ella misma no me había mencionado nunca. Esa traición dolía aún más, saber que había sido más honesta con él que conmigo. No pude evitar que una furia silenciosa se apoderara de mí, y en lugar de confrontarla de inmediato, decidí que iba a llevar esto al siguiente nivel. Ella había jugado sucio, y ahora yo iba a hacer lo mismo. Empecé a planificar con calma y precisión. Sabía que, además de proteger lo que era mío, quería exponerla, hacerle sentir el peso de sus decisiones. Para eso, necesitaba prepararme legalmente. Contacté con un amigo abogado y le expliqué la situación, sin omitir ningún detalle. Le mostré las pruebas que había recopilado, los mensajes y fotos que confirmaban el engaño, y le pedí que me ayudara a encontrar la mejor estrategia para asegurarme de que, cuando todo explotara, yo tuviera la ventaja. Él me sugirió que comenzara el proceso de separación de bienes de inmediato y que me preparara para una posible disputa por la custodia de los niños. Así que eso fue lo que hice. En silencio, comencé a moverme con cautela, transfiriendo mis ahorros a una cuenta personal y preparando los papeles para la separación de nuestros bienes. Todo tenía que estar en orden, listo para el momento en que decidiera actuar. Pero mi plan no iba a quedarse solo en eso. Quería que ella pagara, no solo a nivel legal. Había pasado noches enteras pensando en lo que haría, en cómo me las arreglaría para que sintiera lo que yo estaba sintiendo. La idea surgió casi como una epifanía, mientras revisaba nuestras fotos familiares en la computadora. En cada imagen de nuestras vacaciones, en cada celebración, ahí estaba ella, con una sonrisa que ahora me parecía falsa y vacía. La idea se fue construyendo en mi cabeza, y cuando terminé de planearlo, supe que era perfecta. Ella no se enteraría de nada hasta el final. Esperé pacientemente, sin dejar que ella sospechara nada. Me aseguré de ser educado y distante en casa, sin mencionar nada de lo que sabía. Cada noche que me miraba con esa mezcla de nerviosismo y culpa, yo sonreía por dentro, sabiendo que mi venganza estaba en marcha. Finalmente, un viernes en que sabía que estaría fuera de casa todo el día, ejecuté mi plan. Primero, fui a la empresa donde trabajaba. Me aseguré de tener copias de todos los correos y mensajes que ella se había intercambiado con Luis. Entregué todo al Departamento de Recursos Humanos, con una carta en la que les hacía saber que ambos mantenían una relación inapropiada. También me aseguré de enviar una copia de todo a algunos de sus colegas y amigos. Sabía que en cuanto llegara a la oficina el lunes, todos sabrían lo que había hecho. La humillación pública era solo el primer paso. Luego, fui a su grupo de amistades. Había conocido a la mayoría de ellos a lo largo de los años y sabía exactamente a quiénes enviar el resto de las pruebas. A varios de sus amigos y amigas les mandé un mensaje anónimo en el que les mostraba fotos y conversaciones entre ella y su amante. Quería que todos vieran a la verdadera Ana, la mujer que había traicionado a su familia sin el menor remordimiento. No quedaba nadie en nuestro círculo que no fuera testigo de su traición. Esa noche, volví a casa y me aseguré de que todo estuviera en orden. Dejé los papeles del divorcio listos en la mesa del comedor, junto con una nota que decía simplemente, esto es por nosotros y por los niños. Aquí termina todo. Subí a mi cuarto y comencé a empacar mis cosas. No tenía intención de quedarme una vez que ella volviera a casa y encontrara lo que había hecho.
Sabía que la sorpresa y el dolor serían devastadores, pero no me importaba. Había destrozado nuestro hogar, y ahora le tocaba a ella vivir con las consecuencias de sus decisiones. Cuando Ana llegó a casa, el silencio lo decía todo. La vi entrar, quedarse parada en la puerta del comedor, mirando los papeles en la mesa. Vi cómo su rostro se transformaba, primero en incredulidad, luego en horror. Quiso hablar, intentar justificarse, pero la corté antes de que pudiera empezar. No hay nada más que decir, Ana, le dije, mirándola sin ningún tipo de piedad. Todo lo que tenías que decir ya lo dijiste, y con tus acciones, dejaste claro qué clase de persona eres. No vuelvas a buscarme. Recogí las últimas cosas que quedaban y me fui de la casa, sin mirar atrás. Sabía que en ese momento, ella estaba pagando el precio de su traición. Pasaron unos días después de mi salida, y aunque me había preparado para ver cómo Ana reaccionaba a la tormenta que había desencadenado, no podía evitar sentirme agotado. El alivio inicial de haberle mostrado las consecuencias de su traición se mezclaba ahora con una tristeza profunda, una que venía de haber perdido algo que en su momento creí indestructible. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a una última conversación con ella, pero no pensaba dar el primer paso. Sin embargo, no tuve que esperar mucho. Al tercer día de haberme ido, recibí un mensaje de Ana, pidiéndome que hablara con ella por los niños y por el respeto a nuestra historia. Acepté reunirme en un café fuera del barrio. No quería que nadie en nuestra comunidad, o peor aún, nuestros hijos, fueran testigos de lo que seguramente sería una conversación tensa y difícil. Llegué un poco antes, con el objetivo de observarla llegar, ver su expresión al entrar, intentar adivinar su estado antes de que se sentara. No quería que pensara que todavía tenía algún poder sobre mí, ni que confundiera mi decisión de hablar como una muestra de debilidad. Ana llegó con una expresión cansada, el rostro marcado por ojeras y una rigidez en su postura que me decía que esta no sería una conversación fácil. Cuando me vio, intentó sonreír, pero la expresión se le congeló. Nos sentamos en una mesa apartada, y durante varios segundos, ninguno de los dos habló. Finalmente, fui yo quien rompió el silencio. ¿Qué quieres decirme, Ana? Pregunté, con voz controlada, pero distante. Ella respiró hondo, como si estuviera buscando las palabras adecuadas. Quiero pedirte perdón, Juan. No sé si eso tiene algún valor ahora, pero quiero que sepas que lo siento de verdad. Nunca quise hacerte daño. Observé su rostro mientras hablaba, buscando algún rastro de sinceridad, algo que pudiera convencerme de que, de algún modo, ella realmente se arrepentía. Pero todo lo que veía era una mezcla de nervios y una ligera desesperación. Sabía que se sentía atrapada, que las cosas habían salido de su control, y eso la asustaba. Sin embargo, ya no era mi preocupación, y se lo hice saber con claridad. Ana, no estamos aquí para que intentes hacerme sentir compasión por ti. Estamos aquí porque quiero que me expliques, de una vez por todas, cómo fue que llegamos a esto. ¿Cuándo decidiste que nuestra familia valía menos que lo que sea que tuviste con ese hombre? Mi voz se mantuvo firme, pero por dentro sentía una mezcla de rabia y tristeza que me estaba agotando. Ella asintió, bajando la mirada por un momento antes de hablar. No puedo darte una respuesta que lo justifique, porque no hay una justificación, Juan. No debería haberlo hecho, lo sé. Pero, me sentía vacía. Sentía que había algo en mí que necesitaba encontrar, algo que tú no podías darme. Y por cobarde, en lugar de hablarlo contigo, busqué respuestas en el lugar equivocado. No pude evitar una risa amarga. ¿Algo que yo no podía darte? Ana, eso no tiene sentido. Nunca te negué nada. Todo lo que pediste, lo intenté. Años juntos, hijos, una vida construida con esfuerzo. Si te faltaba algo, lo mínimo que podrías haber hecho era decírmelo antes de decidir romper todo.
¿Cómo esperabas que yo supiera lo que necesitabas si nunca fuiste honesta? Ana me miraba sin saber qué responder. Cada palabra mía la golpeaba, pero lo que me dolía era saber que cada reproche, cada momento de esta conversación, solo hacía más evidente lo lejos que estábamos el uno del otro, el abismo que ella había cavado entre nosotros. Lo sé, Juan. Lo sé. Y no hay nada que pueda decir que lo cambie. Pero, estoy dispuesta a hacer lo que sea necesario para arreglarlo. Por los niños, por nosotros. Si necesitas tiempo, lo entenderé. Solo quiero tener la oportunidad de intentarlo otra vez. La escuché en silencio, sintiendo cómo las palabras se arremolinaban en mi cabeza. Había esperado que dijera algo así, que intentara prometerme que cambiaría, que haría todo lo posible por remendar el daño. Pero, aunque una parte de mí quería aferrarse a esa idea, la otra, la que había sufrido en silencio, sabía que no podía confiar en ella de nuevo. Había roto algo que no podía recomponer. Sin confianza, no había nada que hacer. Ana, no se trata de tiempo, le respondí, mirando a sus ojos para asegurarme de que entendiera la seriedad en mis palabras. No se trata de hacer lo que sea necesario ahora que has perdido el control de la situación. Se trata de lo que ya está destruido. ¿De verdad piensas que después de todo lo que has hecho, puedo simplemente mirar hacia otro lado y fingir que no ha pasado nada? Cada vez que me acerque a ti, recordaré tu traición. Cada vez que te vea con nuestros hijos, recordaré que un día decidiste ponernos a todos en segundo lugar. Ana bajó la cabeza, y pude ver cómo las lágrimas comenzaban a rodar por su rostro. Quizás en otra época, habría sentido el impulso de consolarla, de decirle que todo estaría bien, pero ahora no podía hacerlo. No era mi trabajo aliviar su culpa. Esa carga le pertenecía a ella, y no podía compartirla. Ella intentó recuperar la compostura, limpiándose las lágrimas mientras intentaba hablar de nuevo. Entonces, ¿qué piensas hacer? ¿Nos vamos a separar?, preguntó, con voz temblorosa. La miré fijamente, asintiendo. Sí, Ana. Eso es lo que voy a hacer. Ya inicié el proceso de divorcio y me aseguraré de que los niños sufran lo menos posible en esta transición. Nos mantendremos como padres, pero entre nosotros, no queda nada. No soy capaz de verte de la misma manera, y no creo que eso cambie nunca. Ana sollozó, tapándose la boca con las manos. Era evidente que no había considerado que yo pudiera tomar una decisión tan firme, tan final. Su reacción, aunque me dolía en algún rincón, también me producía una extraña satisfacción. Era la consecuencia directa de sus acciones, algo de lo que no podía escapar. Finalmente, levantó la vista, y en su rostro vi una mezcla de dolor y algo que me sorprendió, una aceptación resignada. Lo entiendo, Juan. No te puedo pedir nada más. No puedo, hizo una pausa, respirando hondo antes de continuar. Solo quiero pedirte una última cosa. Que nos llevemos bien por los niños, que podamos ser civilizados frente a ellos. No quiero que crezcan en un ambiente de odio. Asentí, porque en el fondo, eso era lo único en lo que ambos podíamos estar de acuerdo. No te preocupes por eso. Los niños son lo más importante para mí, y nunca haré nada que les haga daño. Vamos a manejar esto de la mejor manera posible. Pero tú y yo, entre nosotros no queda nada más. Se desmoronó un poco en su asiento, y por primera vez, la vi realmente derrotada. No era la mujer que había conocido, ni siquiera la persona que me había traicionado. Era alguien diferente, alguien quebrado, y aunque no me daba placer verlo, era necesario. Esta era la última conversación que tendríamos como pareja. Me levanté y sin decir una palabra más, me fui. El proceso de divorcio fue rápido y frío, sin apenas sorpresas. Yo había reunido todas las pruebas y asegurado los testimonios necesarios para que no hubiera muchas discusiones.
Ana no intentó disputarlo ni complicar las cosas, parecía que había aceptado finalmente la realidad de lo que había hecho. En pocos meses, todo estuvo terminado. Nuestra relación, que había comenzado con promesas y sueños, terminaba ahora en documentos legales y reuniones breves con abogados. Los primeros días después de firmar el divorcio fueron extraños. Había una paz que no había sentido en meses, una sensación de cierre que no esperaba. Sin embargo, en medio de esa calma, había algo que todavía pesaba en mí, algo que no podía sacarme de la cabeza. La traición de Ana me había cambiado. No solo había roto mi confianza en ella, sino también en todo lo que yo pensaba que era capaz de construir con otra persona. A medida que pasaban las semanas, me dediqué a reorganizar mi vida. Me mudé a un pequeño apartamento cerca del trabajo y pasaba todo el tiempo que podía con Lucas y Marta, quienes eran ahora mi centro. Quería asegurarme de que ellos sintieran el menor impacto posible, de que sus vidas continuaran siendo lo más estables que se pudiera, y eso significaba mantener una relación civil con Ana, incluso cuando todo en mí rechazaba la idea de verla o hablar con ella. Hacíamos intercambios de los niños en lugares públicos para mantener las cosas neutrales, y yo me aseguraba de evitar cualquier conversación innecesaria. Poco a poco, la vida comenzó a retomar un ritmo, aunque era un ritmo distinto. Mis días se dividían entre el trabajo, el tiempo con los niños y los momentos a solas en los que intentaba procesar todo lo que había sucedido. Me sorprendía encontrarme pensando en Ana en los momentos más inesperados, no con nostalgia, sino con una especie de asombro. Me preguntaba cómo había sido capaz de engañarme tan hábilmente, de mantener esa doble vida sin que yo me diera cuenta. Ese pensamiento me atormentaba porque significaba que, durante años, yo había compartido mi vida con una persona que, en el fondo, no conocía. Un día, mientras estaba con los niños en el parque, vi a una pareja sentada en un banco cercano. Parecían felices, riendo y abrazándose con una complicidad que solía pensar que Ana y yo compartíamos. Sentí una mezcla de tristeza y envidia, una punzada que me recordó lo que había perdido. Pero, en lugar de dejarme llevar por esos pensamientos, miré a mis hijos, corriendo y jugando, sin preocupaciones, y supe que, aunque mi matrimonio había terminado, había algo en mi vida que todavía valía la pena. Comencé a salir de nuevo, aunque sin mucha intención de encontrar a alguien. La mayoría de las citas terminaban siendo un recordatorio de lo difícil que era volver a confiar, de lo mucho que había cambiado desde que me enteré de la traición de Ana. Me costaba abrirme, compartir detalles de mi vida, y siempre tenía la sensación de que había un muro entre yo y la otra persona, algo que me impedía conectar de verdad. Mis amigos intentaban animarme, me decían que con el tiempo eso cambiaría, que era normal sentirse así después de un divorcio tan doloroso. Pero en el fondo, no podía evitar preguntarme si alguna vez volvería a ser el mismo. Algunas noches, después de que los niños se quedaban dormidos, me encontraba repasando los mensajes de Ana y Luis, los que había encontrado cuando descubrí su engaño. No por morbo, sino como un ejercicio, como si tratando de entender sus palabras pudiera encontrar alguna explicación que me hiciera sentir paz. Sin embargo, cada vez que lo hacía, terminaba sintiéndome más vacío, más confundido. Las palabras entre ellos eran tan superficiales, tan carentes de significado, que me costaba creer que Ana hubiera puesto todo en juego por algo tan insulso. Fue entonces cuando me di cuenta de algo. El dolor, la rabia, la tristeza que había sentido no eran solo por la traición en sí, sino porque había dejado que todo eso definiera quién era yo en ese momento. Había dejado que el fracaso de nuestro matrimonio se convirtiera en el eje de mi vida, y eso no era justo. No era justo para mis hijos, ni para mí mismo. Con esa claridad en mente, decidí que era momento de dejarlo ir. Borré los mensajes, eliminé todas las fotos que quedaban de Ana en mi teléfono y comencé a limpiar mi vida de los vestigios de lo que alguna vez compartimos. No lo hacía con odio,
sino con la necesidad de cerrar ese capítulo de una vez por todas. Era el último paso que me quedaba para poder seguir adelante. Poco a poco, comencé a enfocarme en cosas que había dejado de lado durante mi matrimonio. Retomé mi pasión por el senderismo y empecé a dedicarme a proyectos en el trabajo que me llenaban de satisfacción. También me uní a un grupo de padres solteros que organizaba actividades para sus hijos los fines de semana, y aunque al principio lo hacía solo por los niños, pronto descubrí que me daba una sensación de comunidad que había estado necesitando. En cuanto a Ana, ella continuó en su trabajo y, según lo poco que me contaba, no estaba con Luis. No me sorprendió, sabía que esas relaciones construidas sobre mentiras rara vez tenían un final feliz. De vez en cuando, intercambiábamos algunas palabras cuando nos encontrábamos al recoger o dejar a los niños, y noté en ella una especie de tristeza que nunca antes había visto. No era mi lugar consolarla, y tampoco sentía que ella lo mereciera. Cada uno cargaba con sus propias consecuencias, y lo nuestro había terminado. Un día, Lucas me preguntó por qué mamá y yo ya no estábamos juntos. Su pregunta fue tan inocente, tan directa, que por un momento me quedé sin palabras. Le expliqué, con la mayor honestidad posible para su edad, que a veces las personas dejan de estar bien juntas y que eso no significa que no lo queramos a él y a su hermana. Marta, al escucharme, se acercó y me abrazó, y en ese momento sentí que, por muy doloroso que hubiera sido todo, había tomado la decisión correcta. Mirando hacia atrás, no pude evitar sentir una especie de gratitud extraña. La experiencia me había enseñado más de lo que jamás pensé que aprendería sobre mí mismo, sobre el amor y sobre la importancia de no depender de otra persona para encontrar mi felicidad. Había perdido a Ana, pero también había ganado algo, la oportunidad de reconstruirme desde cero, de ser una mejor versión de mí mismo para mis hijos y para mí. En las siguientes semanas, continué reconstruyendo mi vida, paso a paso. Ana se mantuvo en el margen, en su propio proceso, y aunque no sabía qué pasaría con ella en el futuro, ya no me importaba. Lo que realmente me importaba era lo que estaba construyendo para mí y mis hijos. Había empezado a encontrar paz, esa paz que pensé que había perdido para siempre. La última vez que vi a Ana fue en el cumpleaños de Marta, en una pequeña reunión que organizamos en casa de mis padres. La vi con una mirada distinta, sin rencor, sin dolor, solo como una persona que alguna vez fue parte de mi vida, y nada más. Ella me saludó con una sonrisa triste, y yo le devolví el gesto, sabiendo que, finalmente, había encontrado el cierre que necesitaba. Había pasado por un infierno, pero había vuelto.